gràcies al LAC per convidar-me avui i gràcies a totes les persones que heu vingut. Ahora pasaré al castellà, que es la meva primera llengua, el català. Lo he aprendido estos años en Cataluña, pero no me atrevo a hacer esta charla en catalán. Quería, bueno, antes de presentarme, dar todo mi agradecimiento a Casa Virupa y al LAC por acogerme de esta manera tan bonita, no solo hoy, sino este verano, ofreciéndome una residencia de creación aquí. Lo estaba antes comentando con una compañera vuestra, con Paula, que fueron unos días muy bonitos en los que no solamente como que a mí me ayudó con el proyecto que yo traía, sino como que me cayeron encima un montón de fichas al hablar con personas de aquí, de la comunidad, al recibir como ese cariño y ese cuidado con el que tratáis a las personas que pasan por aquí, que creo que es algo que es muy necesario poner en valor. Me abristeis las puertas de vuestra casa y yo estoy súper agradecida. Así que como empezar por ahí, que muchísimas gracias. Bueno, ya me han presentado un poquillo. Yo me llamo Elisa. Bueno, como os han contado ya, pues el primer libro que publiqué se llamaba Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable, y era una investigación sobre la bisexualidad a partir de, digamos, de tres ejes, ¿no? Uno era la investigación a partir de lo que otras personas habían escrito sobre este tema y también estudios, ¿no? Que reflejaban pues la realidad de las personas bis, que ya sabéis que dentro del colectivo LGTBIQ+, es algo como de lo que no se habla mucho o al menos no se profundiza tal vez demasiado, ¿no? No hay como un conocimiento muy generalizado de cuáles son las problemáticas que atraviesan específicamente a la población bi, ¿no? Los otros dos ejes eran mi propia experiencia personal situada, ¿no? Como persona, pues mujer bi, blanca, con papeles, ¿no? Cis, o sea, como a partir de unos ciertos ejes de privilegios y de opresiones, ¿no? Para no, digamos, universalizar mi experiencia ni pretender hacerlo. Y el tercer eje era lo comunitario, ¿no? Lo colectivo, que creo que es algo imprescindible y que creo que justamente en este espacio resuena mucho, ¿no? Yo entendí mucho de lo que a mí me atravesaba como persona bi al hablar con otras personas bis, compartir experiencias y empezar a entender los patrones que se creaban alrededor. Y luego ya te vas a un estudio y dices, ah, claro, esto está demostrado así, ¿no? Pero primero lo que te atraviesa es la escucha, ¿no? Y el intercambio de experiencias, y eso es súper importante, ¿no? Y también como la acción transformadora, ¿no? Yo vengo de un contexto que, aunque yo ya no formo parte del activismo colectivo, sí que he estado muchos años ahí, y creo que es importante esto de las ideas transformarlas en acción, ¿no? A partir de ese libro ya publiqué Nosotras vinimos tarde, mi primera novela, y hace un par de años pues estrenamos Gloria, que es una obra de teatro que yo escribí y que interpreto, que fue creo que la cosa que más terror me ha dado en mi vida hacer, la verdad. Así que después de eso, hablaros de la vida y la muerte no me asusta tanto. Y quería como pararme un momento aquí porque justo en unos días va a salir, va a llegar a librerías el libro con el texto oficial de Gloria y el diario de creación. Ese libro en gran parte fue escrito aquí durante la residencia de creación. De hecho, si lo veis en alguna librería veréis que la introducción al diario de creación es un pequeño textito firmado como aquí, ¿no? Como en el LAC. Quería dar las gracias también por eso, porque ha ido como dejando su huellita en estos proyectos que están saliendo ahora, y eso es muy bonito. Dicho esto, ¿de qué va esta charla? Porque sé que es un título un poco raro. La idea de traer aquí esta charla surgió a partir de una conversación con Gloria, que muchas personas de las que estáis aquí ya la conoceréis. Bueno, nos pusimos como a hablar de esto, claro, en un sitio como Casa Virupa, la conversación sobre la vida y la muerte, creo que es algo como casi del día a día, ¿no? Y realmente esta investigación... O sea, yo después de publicar Resistencia bisexual seguí investigando sobre la bisexualidad. Lo que pasa es que
en los últimos años esta investigación se ha ido cada vez más a un plano más teórico, más simbólico y más de investigación de la memoria, no tanto a nivel social, ¿no? Esta charla que os voy a ofrecer hoy, digamos, la primera vez que hice algo así fue en la librería Crisi en Barcelona, que si no la conocéis os recomiendo muchísimo que os acerquéis porque es un sitio con cursos chulísimos. Ellas son majísimas, son un espacio también comunitario precioso. Bueno, pues a partir de ahí que hice un taller sobre representaciones culturales sobre la bisexualidad, que empecé a compartir como esta parte de la investigación, y después leyendo el trabajo de una compañera que se llama Saire Domínguez. Digo todo esto porque como dicen las compañeras de Crisi, citar es feminista, ¿no? Y es importante como citar el trabajo de las compañeras que han influido el nuestro propio. Al leer a Saire, al leernos mutuamente nos empezamos a dar cuenta de que las investigaciones que estábamos haciendo en torno a la bisexualidad tenían un montón de puntos en común, y a partir de ahí empezamos a dar cursos conjuntos sobre esto. Entonces, lo que os traigo aquí hoy es una parte que he intentado resumir, porque antes les estaba contando que esta parte en realidad puede durar hasta 3 horas, no os asustéis, no va a ser 3 horas esto. Yo he intentado resumir, voy a intentar, he intentado como coger lo más imprescindible y compartirlo con vosotros, porque además también me parece como muy imprescindible que dejemos para al final de la charla un ratito para que podamos comentar, que podáis como decir lo que pensáis, preguntas que tengáis, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a dejarme el móvil delante para poder ir mirando la hora, ¿vale? Igualmente, si en algún momento de la charla queréis intervenir, tenéis alguna pregunta, hay algo que no ha quedado claro, lo que sea, me podéis ir frenando, porque yo no sé si habéis visto el meme este del señor con la pizarra y 1000 trozos de periódico y los rojos. Pues cuando yo hago esta charla, más o menos dentro de 20 minutos, voy a ser ese señor, ¿vale? Entonces os lo aviso, porque cuando me entusiasma un tema, me embalo. Entonces, si hay alguna cosa que queráis en algún momento frenarme o preguntar lo que sea, hacéis así y pa'lante, ¿vale? O sea, que no os preocupéis si hace falta hacer esto, ¿vale? Que una pues lleva muchos años haciendo charlas, pero también una tiene el sol en Aries y yo me embalo. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, va a haber trozos que no los vais a poder leer. Hemos estado probando, el texto es un poco chiquitín, pero bueno, las citas os las leeré yo y ya está, ¿vale? Esta charla se compone de 3 partes, ¿vale? Primero vamos a hablar un poco de la paranoia bisexual, el relato de El enemigo en casa durante la pandemia del VIH-Sida en Estados Unidos. Os voy a dar un poquito de contexto para entrar por aquí, porque esto es como el punto base para avanzar. Después hablaremos un poco de la bisexualidad como umbral dentro de la teoría queer. No os agobiéis que no hace falta saber teoría queer para esto que os voy a contar. O sea, he intentado que sea como lo más accesible posible. Y luego vamos a hablar un poco de vampiros, la verdad. No os voy a cañar. Vampiros en el imaginario colectivo, digamos, y que tiene que ver pues el vampirismo como concepto con todo lo que habremos visto hasta ahora. Como veis, nos vamos a mover en un plano bastante pues, de memoria histórica y simbólico, ¿no? Sí que quería decir que, bueno, que si os interesa el tema de lo bi, o sea, imagino, no sé si aquí pues vendrá personas pues, que vengan de contextos como muy diferentes. Sí que como puntualizar que, por dar así un poco como las pinceladas, ¿no? Las personas bi somos personas que nos sentimos atraídas hacia personas de más de un género, ¿no? Hacia nuestro propio género y otros géneros, ¿no? Que hemos existido siempre, como ahora veréis, y que también ha habido un activismo bi, específicamente vi durante muchos años. Lo que pasa que muchas veces por el borrado pues no lo hemos podido recordar, o incluso no ha habido palabras para encontrar a esos referentes bis que siempre han estado presentes en la historia, tanto de lo cultural, lo académico, como de la calle, o como en el ámbito de los cuidados, ¿no? Y que somos parte obviamente del colectivo LGTBIQA+, y bueno, pues eso, si os interesa más también como esta parte de básicos del lobby, también podemos hablar, pero bueno, que no me voy a meter por ahí. Vamos a meternos en esto que ya bastante es, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Bueno, en el año 1989
La revista Cosmopolitan, y esto es una batallita que a mí me encanta contar, esta es una batallita que yo leí en un libro que ahora os voy a explicar cuál es. La revista Cosmopolitan, que me imagino que muchas habréis oído hablar de ella, sacó un artículo que consistía, estaba dirigido hacia a mujeres casadas, con hombres, evidentemente, con tips, ¿no? Como con consejos para descubrir si su marido era secretamente bisexual. Este artículo, ahora os voy a poner algunos trocitos para que veáis cuáles son esos consejos, por si os interesa saber si vuestro marido es bisexual. Ahora os voy a decir cómo descubrirlo, ¿vale? Estos consejos estaban dirigidos a poder prevenir un posible contagio de VIH-Sida, porque si tu marido era secretamente bisexual, tal vez podía acostarse por ahí con hombres y contagiarte el VIH-Sida. O sea, se suponía que era un artículo de salud, ¿vale? Sí, estos son algunos tips de la revista Cosmopolitan para averiguar si vuestro marido es bisexual, ¿vale? Si los ojos de un hombre siguen a otros hombres, ten mucho cuidado. Si parece intensamente interesado por cómo visten otros hombres, sospecha. Si mira a los ojos de otro hombre incluso un microsegundo más de lo que requiere el contacto visual socialmente aceptable, ten cuidado. Los hombres heterosexuales no hacen eso. Los bisexuales y los homosexuales predominan, atención, en negocios tan narcisistas como el teatro, la moda, la industria de la belleza, el arte y el diseño y el fitness. Y el artículo terminaba con esta frase bastante demoledora. Las esposas que saben que sus maridos son bisexuales pueden al menos tomar medidas para protegerse de enfermedades venéreas. Las esposas que no lo saben están en peligro de muerte, ¿vale? Claro, este artículo que nos hace como mucha gracia leerlo en plan, pero bueno, ¿esto qué es? En realidad es un artículo sembrado de palabras que infunden miedo, ¿no? Ten mucho cuidado, sospecha... concluyendo incluso con un peligro de muerte, ¿no? Bueno, la referencia al artículo tenéis aquí, The Risky Business of Bisexual Love. Y este relato de descubrir, ¿no? Al enemigo en casa, ¿no? Descubrir que tenías en casa una persona que estaba llevando una doble vida, que en realidad se hacía pasar por alguien de los tuyos cuando en realidad era alguien que pertenecía a otro mundo, ya se ha usado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Este relato de nosotros versus los otros, que ahora hablaremos un poco de, por eso está este miedo del enemigo en casa, ¿no? El miedo a que alguien de los otros se infiltre secretamente en el mundo nuestro, ¿no? En nuestro mundo limpio, en el mundo heterosexual, ¿no? Este relato hacía pocas décadas se había usado también en el intento de identificación de comunistas dentro de los barrios ¿no? de los suburbios de Estados Unidos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial el comunismo empieza a estar hiperperseguido, ¿no? en los Estados Unidos, y empieza a haber como la denominada caza de brujas a comunistas. Y vais a ver que algunos, os lo he traído aquí, algunos de los panfletos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos usan el mismo lenguaje para detectar comunistas que este artículo de la Cosmopolitan para detectar bisexuales, ¿vale? En el artículo, en el panfleto How to Spot a Communist, cómo detectar a un comunista, de 1955, estas son algunas de los tips para detectar comunistas, ¿vale? ¿Usa este individuo un lenguaje inusual? Y entre paréntesis, lenguaje comunista. A ver. Sherlock Holmes. ¿Aprovecha cualquier evento, incluso los más insignificantes de este país, para hacer crítica? El comunista estadounidense se ha identificado tradicionalmente con ciertas actividades tales como los bailes folk o la música folk, ¿vale? Como veis, estos artículos vinculan también cosas que son hábitos, ¿no? Gustos, intereses, ¿no? Acciones, digamos, estilos de vida. Esto será importante para lo que veremos más adelante, ¿no? Veis que la retórica es muy parecida, ¿no? Identificar por los hábitos a una persona para ver si realmente pertenece a tu mundo o pertenece al otro, ¿no? Al mundo ajeno. Esta publicación, Cómo detectar trampas comunistas, que es muy guay porque en realidad puede ser como un buen panfleto para coger ideas nosotras, ¿no? Pero bueno, he subrayado aquí un par de cositas, ¿no? Pone aquí las posibilidades, o sea, lo más seguro es que ni siquiera reconocerás a que
la persona que está junto a ti está dentro del rollo comunista. Lo que da aún más miedo, y fijaos que se vuelve a usar la palabra miedo, ¿no? Es que puede que él ni siquiera lo sepa, ¿no? La idea de que una persona puede ser comunista, igual que una persona puede ser bisexual, sin ni siquiera como llegar a saberlo, ¿no? O sea, la amenaza es tal que ni siquiera esa persona sabe que está infectada de alguna manera de estas ideas, ¿no? Si quieres luchar contra el comunismo, deberías saber que el comunismo realmente está formado por personas, well-meaning people, personas que realmente tienen buenas intenciones y organizaciones. Que el comunismo atrapa a personas que tienen buenas intenciones para meterlos en la red comunista, ¿no? Es decir, que si te descuidas te pueden captar, ¿no? Que si te descuidas te pueden infectar de alguna manera, ¿no? Claro. Con todo esto llegamos a los años 80 y la crisis del VIH-Sida. Os he contado que el artículo de la Cosmopolitan es del 89. ¿Cómo llegamos a ese artículo? Pues a partir del pánico que se estableció a nivel social en un montón de países, pero nos vamos a centrar en Estados Unidos para esto, ¿vale? A partir de la crisis del VIH-Sida. Claro, antes de poneros un poco en contexto, como recapitular un poco que esta narrativa de nosotros versus los otros, ya sabéis que es una narrativa que ha sido machacada y se usa constantemente, y la estamos viendo ahora con la subida terrorífica del fascismo, ¿no? Con esta idea de que hay dos mundos que están separados, ¿no? El mundo bueno, el mundo limpio, el mundo correcto y el mundo sucio, el mundo incorrecto, el mundo malo, ¿no? Y esto se usa constantemente para generar políticas a partir del miedo, ¿no? El miedo a la invasión, ¿no? El miedo a que los otros entren en el mundo nuestro, ¿no? O sea, en realidad todos los discursos racistas con respecto a la inmigración tienen esta retórica, ¿no? Los otros van a venir a nuestro mundo, ¿no? A nuestros espacios, ¿no? Las políticas contra personas LGTBIQA+ es igual, ¿no? Si entran en los colegios van a pervertir a nuestros hijos, o si no, van a romper a la familia, ¿no? Esta cosa de que estos dos mundos tienen que estar perfectamente separados, ¿no? Tiene que haber una separación absoluta, tenemos que saber distinguir perfectamente quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Esa barrera tiene que estar claro. Y el paso de un lado del muro, digamos, a otro, tiene que ser imposible de conseguirse, ¿no? Por eso este relato de El enemigo en casa es un relato de terror, porque es el relato en el que existe la posibilidad de que alguien del mundo de los otros, sin que nosotros nos demos cuenta, entre y nos infecte. En este caso, literalmente nos infecte de VIH-Sida, como decía este artículo. ¿Se entiende? ¿No? O sea, siento que ya estoy empezando a ser el señor. Vale, perfecto, vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo lo que... Cuando el enemigo está claro cuál es, tal vez es más fácil mantener este muro. Pero cuando el enemigo no lo sabemos distinguir muy bien, cuando los otros está la posibilidad de que se camuflen y entren en nuestro mundo, ahí es cuando se activa el relato del pánico, ¿no? Un comunista que puede estar en nuestro barrio, ¿no? O una persona queer que puede estar a tu lado en tu cama infectándote del virus queer, ¿no? Que esto es literalmente lo que se hizo, el relato que se desarrolló, sobre todo a partir del ascenso del presidente Reagan al poder en Estados Unidos. Os hago como una contextualización muy breve de esto, ¿vale? Para quien no lo conozca. El ascenso de Reagan al poder vino después de que en Estados Unidos hubiera un montón de avances a nivel social. O sea, en los años 70 hubo bastantes avances a nivel social en cuanto a pues derechos hacia las mujeres, hacia las personas queer, hacia las personas racializadas, migrantes, etc. Y ocurrió que eso después tuvo una ola reaccionaria, no sé si os suena esto, en la que de repente subió al poder un señor que su eslogan, por cierto, era Let's make America great again, ¿vale? O sea, Trump lo único que ha hecho ha sido coger eso y quitar una palabra, ¿vale? Pero este era un eslogan de Reagan. Llega Reagan al poder y en el año 81 se documentan los primeros casos de VIH-Sida e inmediatamente comienza, digamos, esta pandemia que muchas veces es que ni siquiera históricamente ha sido reconocida como tal, ¿no? Pero efectivamente fue una pandemia, ¿no? Si os interesa este tema, os recomiendo el libro Nadie miraba hacia aquí, de Andrea Galaxina.
En realidad, como pone aquí, es un ensayo sobre arte y VIH-Sida, pero es muy útil para tener como un poco la contextualización de qué ocurrió aquí. ¿Qué pasó cuando se empezó a entender que el VIH-Sida era un problema? Pues que las políticas de Reagan, y no solamente las políticas de Reagan, sino todos los mecanismos de creación de discurso de la sociedad, digamos, los medios de comunicación, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el aparato institucional, generaron un discurso en el que el VIH-Sida era algo que de alguna manera era consecuencia de haber escogido una vida que no tenías que haber escogido, ¿no? Como principalmente afectaba a la comunidad queer, aunque ya sabemos que no solo, ¿no? Pero bueno, afectaba a la comunidad queer, a las personas que usaban drogas por vía intravenosa, ¿no? Trabajadoras sexuales, pues el relato que se generó fue pues no haber hecho estas cosas. Si no quieres tener VIH-Sida, pues no haber estado en el otro lado del muro. Entonces, ¿qué se hizo? Pues tal cual, hacer un muro de contención, una cuarentena, ¿no? En torno a todas estas personas y literalmente no hacer nada. Y dejar morir a miles y miles de personas, ¿no? Todos los dispositivos que se generan o que se han generado históricamente para prevenir otro tipo de pandemias, con el VIH-Sida no solo no se generaron, sino que encima el discurso era: si te mueres de esto, te lo mereces por haber escogido este tipo de vida, ¿no? Por eso hubo pues grupos como ACT UP, por ejemplo, que esto es una foto como histórica, estas son fotos de Reagan, con el eslogan Silence igual a death, ¿no? El silencio es lo mismo que la muerte, porque precisamente hubo un silencio atronador en torno a esto y hubo una falta de acción que hizo que un montón de muertes que podían haber sido evitadas pues se dieran, ¿no? Y claro, este discurso estaba muy arraigado en lo que os contaba de el nosotros versus los otros, ¿no? Es decir, si estás en el lado correcto del muro, a ti esto no te debería por qué afectar. ¿A quién está afectando? ¿no? a toda esta gente desviada, pervertida, que incluso el VIH-Sida se llegó a conocer popularmente como el cáncer gay. No sé si sabíais esto, pero bueno, como que incluso se empezó a desarrollar como un poco el discurso de que era un castigo de Dios a la gente queer por haber escogido, digamos, este camino, ¿no? Os leo un trocito de Nadie miraba hacia aquí, que además veréis que también recoge un poco como este lenguaje fantasmagórico o atemorizante, ¿no? Un fantasma recorre Europa y ese fantasma, que era el comunismo, se había convertido en el principal enemigo a batir. Junto a él, otros fantasmas que durante los años 70 habían vivido un momento de importante crecimiento, como los movimientos pacifistas por los derechos civiles, los feminismos o el movimiento de liberación gay, que se convirtieron en enemigos contra los que la moral conservadora y su músculo económico y mediático debía luchar. Y continúa Andrea Galaxina. El neoliberalismo en Estados Unidos, en el Reino Unido de Margaret Thatcher o en el Chile de Pinochet, que claro, estaba viendo como una ola reaccionaria en todo el mundo, como efectivamente ahora, ¿no? Solo por decir algunos de los países pioneros en la aplicación de estas políticas que más tarde se impondrán en el resto del mundo, parte de la privación de los servicios básicos esenciales y de la certeza de saber quién va a vivir y quién va a morir, o mejor dicho, de elegir quién va a vivir y quién va a morir. Es decir, quién va a vivir, nosotros, y quién va a morir, y es quien se merece morir, los otros, ¿no? Claro, llegamos aquí y tenemos muy claro que quien tiene que vivir, en este caso con el VIH-Sida, es la población heterosexual y quien tiene que morir es la población gay. Pero de repente se nos enciende la bombilla y decimos, hostia, ¿y las personas bis? ¿En qué lado del muro están? ¿No? Porque socialmente se entiende la bisexualidad como medio heterosexual, medio homosexual, que sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que la bisexualidad es una identidad completa, es una disidencia, ¿no? No es mitad norma, mitad disidencia, es disidencia, ¿no? Pero socialmente se entiende lo bi como algo que puede traspasar libremente de un lado a otro del muro, ¿no? Ese artículo de la Cosmopolitan que advertía a las mujeres de que tal vez sus maridos eran bisexuales, lo que estaba diciendo es: cuidado, porque este muro no es infranqueable, este muro tiene agujeros por el que se pueden colar algunos de estos, ¿no? Y algunos de estos eran las personas bis, porque eran personas que podían ser percibidas como heterosexuales, pero en realidad
estaban en el otro mundo y estaban infectadas, literalmente infectadas, ¿no? Por eso, no solamente este artículo, sino algunos otros que os he traído, de repente a finales de los 80 hay como una explosión de pánico bisexual en la que los medios de comunicación ponen a la población bisexual como la amenaza, una amenaza que ha sido subestimada, que de alguna manera hace que ese virus que tenía que estar, del que estábamos a salvo porque estábamos en el lado correcto del muro, de repente ese muro se puede agujerear y nos podemos infectar, y cuidado. Y entonces eso pues genera una paranoia como de intentar detectar a las personas bisexuales de alrededor, ¿no? Y se conforma la bisexualidad como una amenaza a la heteronorma, que efectivamente así es. Os voy a leer algunos de los trozos de los artículos estos, que fueron recogidos por Marjorie Garber, que es autora de este libro, Vice Versa, Bisexuality and the Eroticism of Everyday Life. Deciros también que hay muy poquito publicado en general sobre bisexualidad en castellano. Ojalá hubiera más. La mayoría de las referencias son Estados Unidos y son en inglés, porque de momento hay poca investigación hecha al respecto. Estamos intentando cambiar esto, pero bueno, ahí vamos. Marjorie Garber este libro es a partir del cual yo supe de todo esto, y ella se tomó como el trabajo de recoger algunos de estos artículos. Os leo algunos extractos, ¿vale? En el año 87, el Atlantic Monthly sacó un artículo que decía: ¿bisexual lo es o no lo es? Como veis, el ingenio tampoco se encontraba mucho por ningún lado. El papel potencial de los bisexuales en la transmisión heterosexual de SIDA ha sido gravemente subestimada. En el año 87, la revista Newsweek afirmó que los bisexuales se estaban convirtiendo en los parias definitivos de la crisis del SIDA, y se refería a ellos como homosexuales haciéndose pasar por heterosexuales y la bestia negra de la epidemia. En el año 87, el New York Times publicó un artículo que se llamaba El espectro. Fijaos que hay un montón de palabras, ahora le prestaremos atención al lenguaje, ¿no? Espectro, bestia negra, ¿no? Como palabras que nos llevan como a lo monstruoso, ¿no? El espectro del SIDA para mujeres, el hombre bisexual. Y decía: la figura del hombre bisexual, envuelto en mito y en su propio secretismo, se ha convertido en el hombre del saco de finales de los 80, causando escalofríos por sus encuentros sexuales pasados y futuros. Luego el artículo del 89 de la Cosmopolitan que yo os he leído, y en el 90 el Boston Globe decía que los hombres bisexuales están poniendo en grave riesgo de SIDA a cientos de miles de mujeres americanas. Que claro, les interesa la salud de las mujeres cuando son las mujeres americanas heterosexuales, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que de repente la bisexualidad se conforma como algo más peligroso que lo que hay al otro lado del muro, ¿no? Si lo que tenemos a nuestro lado del muro es la vida y lo que hay al otro lado del muro es la muerte, la bisexualidad se conforma como la vía de acceso de la muerte hacia la vida, lo cual lo hace más peligroso aún que la propia muerte, ¿no? Que es el hecho de que esto se pueda traspasar, ¿no? Esta cosa de que sea un umbral entre un mundo y otro es lo que permite que estemos en peligro, ¿no? Estemos el mundo heterosexual. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, vale, genial. Marjorie Garber se detiene a analizar este lenguaje y dice: las palabras atemorizantes ya estaban situadas. Espectro, hombre del saco, no solo mítico sino envuelto en mito, acechando en cada esquina psíquica y erótica para emboscar a las personas confiadas. O sea, se utiliza un lenguaje que interpela la emoción, que sabéis que también es un recurso muy de la extrema derecha, ¿no? Interpelar a la emoción, en este caso el miedo, que es la emoción que más les gusta interpelar, ¿no? Utilizando incluso palabras como de la narrativa monstruosa, ¿no? Ahora hablaremos un poco de la monstruosidad cuando hablemos de vampiros, porque efectivamente uno de los rasgos que más conforman la monstruosidad es precisamente la liminalidad, ¿no? Lo que más miedo nos da de los monstruos es que nos puedan alcanzar, ¿no? Que estén en un paso intermedio. Los muertos no nos dan miedo los muertos vivientes, ¿no? Este rollo. No vamos a hablar hoy de zombies porque no da tiempo, pero podríamos hablar de zombies también, pero hoy no vamos a hablar de zombies. Vamos a hablar de Sara Ahmed, ¿vale? En
En la teoría queer se ha investigado mucho la relación de heterosexualidad con vida y homosexualidad con muerte. Es decir, esto no es algo ni que se inventara Ronald Reagan, ni que no, nada nuevo, sino que dentro de la teoría queer se ha ahondado mucho en esto, ¿no? En este sentido, Sara Ahmed, que es una académica que a mí me encanta, es increíble y además es bastante accesible de leer, publicó este libro que se llama Fenomenología Queer, y en él ella investiga un poco esta relación entre la heterosexualidad y la vida entendida como reproducción. Es decir, ella habla de la heterosexualidad como evidentemente algo que promete reproducción, no solamente porque lo entendamos como un hombre cis y una mujer cis que permiten reproducir, ¿no?, la propia vida, sino también la reproducción de sí misma, la heterosexualidad que se reproduce a sí misma, ¿no? La cosa de que tú, al tener descendientes, tú también tienes que reproducir de alguna manera esos mandatos de la heteronorma. Es decir, que el objetivo de la heterosexualidad es reproducir la vida, es decir, reproducirse a sí misma para que se pueda seguir manteniendo como régimen, de alguna manera, ¿no? Sara Ahmed dice, la esperanza, y es importante que use esta palabra, ahora veremos por qué, del árbol familiar, también conocida como el deseo de la reproducción, es que la línea vertical produzca una línea horizontal de la que partirán más líneas verticales, ¿no? En este sentido, lo queer es un tajo al árbol familiar, ¿no? No solo porque se entiende o se entendía que las personas queer, como mínimo, hay menos papeletas de poder tener descendencia, ¿no? Entonces hay menos papeletas de poder reproducir esa vida entendida como de forma literal, pero también esa vida de forma simbólica, y es que unas personas queer teniendo descendencia no van a reproducir la heteronorma, o en principio no lo iban a hacer. Entonces eso es un tajo a esas líneas verticales, ¿no?, que necesita la heterosexualidad para reproducirse a sí misma, ¿no? Sara Ahmed dice, la heterosexualidad es imaginada como el futuro de la criatura porque la heterosexualidad es idealizada como un regalo social, bueno, e incluso como el regalo de la vida misma. El regalo se convierte en herencia. La heterosexualidad se convierte en una herencia social, así como familiar, a través de ese requerimiento incesante de que el hijo vuelva a pagar la deuda de vida con su vida. Es decir, si tú recibes el regalo de la vida y de la heterosexualidad, tú tienes que seguir manteniendo eso. Si no, eres una decepción, como ya muchas personas queer no habremos vivido esta cosa de, pero bueno, o sea, ¿y dónde van a estar mis nietos, no? O ¿qué es esto de que ahora te vas a ir a vivir con los hippies, no? O sea, yo te he criado para que vivas de una determinada manera, ¿no? Y así el hijo que rechaza el regalo es visto como una mala deuda, como desagradecido, como el origen de un mal sentimiento, ¿no? Es decir, que traicionar la heteronorma también es traicionar como una serie es visto como traicionar una serie de formas de vida. Por eso también estos artículos están enfocados hacia el estilo de vida, ¿no? Que si le gusta el teatro, que si le gusta la música folk, ¿no? Porque están atacando un poco las decisiones, ¿no? Que es en lo que podemos tener agencia y es lo que le da miedo a la norma. ¿Qué tal vais? ¿Sí? ¿Bien? Vale. Entonces, en este sentido, la heterosexualidad supone el futuro, ¿no? Supone la esperanza de continuar un linaje, ¿no? El propio linaje de la vida, que es el propio linaje de la heterosexualidad. Y en este sentido, Lee Edelman, en este libro que se llama No al futuro, la teoría queer y la pulsión de muerte, porque ya sabéis que lo queer, pues eso está vinculado pues eso, a la muerte, no solamente por supuesto después del VIH-Sida, lo queer y la muerte estaban como súper relacionados, ¿no? Pero también la muerte en el sentido de la muerte de toda esa promesa de vida que es la fantasía heterosexual de la familia nuclear, la vida normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y Lee Edelman analiza la figura del niño en este sentido, ¿no? Porque si decimos que la heterosexualidad funciona a partir de su propia reproducción, entonces la esperanza de que la heterosexualidad se siga reproduciendo está en las infancias, ¿no? Está en las niñas. Entonces, Lee Edelman coge la figura del niño y la analiza para ver de qué manera esta figura se instrumentaliza en discursos, y además hace una crítica que creo que es bastante interesante porque habla de que la figura del niño se instrumentaliza no solamente por parte de los lugares más conservadores, sino también de la izquierda muchas veces.
Dice, la política, por muy radicales que sean los medios con que determinados electores intenten producir un orden social más deseable, a este señor tampoco es súper accesible, ¿vale? Pero bueno, ahora lo desgranamos, permanece conservadora en el centro porque está operando para afirmar una estructura, para autentificar un orden social que intenta después transmitir al futuro en la forma de su niño interior. Ese niño se mantiene como un horizonte perpetuo de cada política reconocible, como el beneficiario fantasmático de cada intervención política. ¿Qué significaría no estar luchando por los niños? Esto lo habéis oído 1000 veces, ¿no? La extrema derecha diciendo, los queers van a pervertir a nuestros niños, ¿no? O es que los niños están en las políticas antiaborto, ¿no? Llamando bebés a fetos, ¿no? O incluso en las políticas racistas, digamos, por ejemplo, arrebatando a niñes, ¿no? los rasgos que conforman la infancia, pues por ejemplo llamando menas a personas que son infancias, ¿no? en una situación como de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Como esta cosa de usar a los niños, ese niño fantasmático, como dice Lee Edelman, para respaldar políticas que van en contra de los derechos humanos, ¿no? Los que seáis de mi quinta reconoceréis esto, ¿no? Esta escena de Los Simpson. Es que nadie va a pensar en los niños, ¿no? Que es, veo que hay mucha gente que hemos nacido aquí en los 80 y los 90. Perfecto, bien, bueno. Esta frase la dicen Los Simpson, Helen Lovejoy, ¿no? que es la reverenda, que está casada con el reverendo Lovejoy, ¿no? Precisamente como un poco haciendo una sátira de esto, ¿no? De esta cosa de nos importan mucho los niños hasta que nacen y luego ahí nos da igual que no haya políticas públicas de educación, de sanidad, ¿no? De derechos básicos garantizados, ¿no? Nos importan mucho los niños hasta que nacen, ¿no? Y solo nos importa ese niño que ha sido generado, digamos, culturalmente a imagen y semejanza de la norma, es decir, es un niño blanco, cis, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, el niño simboliza el futuro, es decir, simboliza la promesa de reproducción y, por tanto, simboliza la inocencia, ¿no? Y aquí volvemos a ese artículo del 89 de la Cosmopolitan, que realmente lo que está intentando decir es, aquí hay dentro del VIH-Sida víctimas inocentes y víctimas culpables, ¿no? Y lo que estamos intentando es que el VIH-Sida no infecte a las víctimas inocentes, las víctimas que no han hecho nada para merecerlo, ¿no? Las personas queer sí que han hecho algo para merecérselo, ¿no? De alguna manera pues han tenido lo que se merecían, pero el lado nuestro, el lado el lado de nosotros del muro está marcado por la inocencia, y esa inocencia está encapsulada, digamos, en la imagen del niño, ¿no? Por eso funcionan también estas políticas, porque parten de la idea de que no hemos hecho nada para merecérnoslo, lo cual quiere decir que hay gente que sí que ha hecho algo para merecérselo, ¿no? En Nadie miraba hacia aquí, Andrea Galaxina dice, pronto se empezó a trazar una clara diferenciación entre víctimas inocentes, hemofílicos, personas que habían recibido transfusiones, hijos de personas con SIDA, y víctimas culpables, que eran los gays promiscuos, ¿no? Por eso la bisexualidad funciona como agente de infección de víctimas inocentes, ¿no? Y por eso es aún más terrorífico, y por eso lo pensamos en términos monstruosos, ¿no? Porque ¿qué hay más monstruoso que engañar y colarte en un lugar de inocencia e infectarlo desde dentro, ¿no? Porque no vienes de cara, vienes escondiéndote, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nos vamos a los vampiros? Vale. En resumen, os he hecho como una esta de resumen por si acaso, ¿vale? Heterosexualidad igual a inocencia y vida. Homosexualidad igual a perversión y muerte. No hagáis un corte de esto, por favor, porque queda fatal, ¿vale? Si vais a subir un trozo a redes, que no sea este. Por lo tanto, la bisexualidad, que es percibida como mitad hetero, mitad homo, conectaría inocencia y perversión, es decir, vida y muerte, ¿no? La bisexualidad, por tanto, difumina del límite que necesita la heterosexualidad, es decir, la vida, para sobrevivir. Y esto es, digamos, como el epicentro de todo lo que os estoy contando, ¿no? Que ese límite sea franqueable es imprescindible para que la heterosexualidad, es decir, la heterosexualidad, no, la heteronorma, sobreviva.
si ese límite lo vemos como franqueable, como que tiene agujeros, como que se puede delimitar, la heteronorma queda expuesta al peligro. Y por eso la bisexualidad es tan amenazante o tiene el potencial de ser tan amenazante, ¿no? Porque la heteronorma necesita de ese muro para sobrevivir. En este sentido, la bisexualidad en un ámbito, digamos, más teórico, estaría vinculada con la liminalidad, que esto ya lo hemos visto, bueno, como socialmente muchísimas veces. Siempre me gusta como recalcar que esto no quiere decir que entonces la bisexualidad no tenga una entidad propia, ¿no? La bisexualidad o las personas bis necesitamos estudios propios, necesitamos un activismo propio, necesitamos unos recursos propios porque estamos atravesadas por un eje de opresión concreto que es estructural, que es la bifobia. La bifobia actúa a nivel institucional, a nivel social, a nivel educativo. No es esta la charla que vamos a hacer ahora, no me quiero ir ahora, pero esto es así. O sea, los estudios que se han hecho en torno a esto, todos muestran lo mismo, ¿no? Que la bifobia es una estructura en sí misma que se toca con otros ejes de opresión, como pueden ser la homofobia, la lesbofobia, ¿no? El machismo, pero que igual que la lesbofobia o igual que el machismo o igual que la homofobia, es un eje estructural en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso sí que es importante como ver la bisexualidad como lo que no es un asterisco dentro de otra opresión más grande, sino que es algo en sí mismo, ¿no? Dicho esto, el hecho de entender la bisexualidad como un espacio liminal es lo que a ojos de la norma la hace tan terrorífica, ¿no? Y los dos rasgos más característicos de este relato de terror son la contaminación y el camuflaje, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Como hasta ahora. El te infecto, ¿no? La contaminación del mundo heteronormativo y el camuflaje en el sentido de me hago pasar por, ¿no? No soy comunista o no soy bisexual y te convierto en comunista, ¿no? O te infecto de VIH-Sida. Bien, tampoco saquéis este trozo en redes. Vale. Entonces, dicho esto, aquí vendría una chapa larguísima sobre cómo la liminalidad y por tanto la contaminación y el camuflaje son rasgos de lo monstruoso. Ya os hablaría de brujas, de hombres lobo, de zombies, pero no nos da tiempo, entonces vamos a hablar de mi cosa favorita, que son los vampiros, ¿vale? Entonces, en los años 80, no sé si hay alguna persona así como friki de esto, pero bueno, en los años 80 empieza sobre todo en ámbitos como contraculturales, empieza como a hacer más... como que empieza a ganar un poco de peso la figura del vampiro, ¿no? O sea, es un momento en el que aparecen un montón de relatos en torno al vampirismo, pelis, no sé, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es casual, esto lo investiga también Marjorie Garber en Vice Versa, que dice lo siguiente: el portador de SIDA bisexual, como agente doble secreto, fue un villano prevaleciente en los 80s. Que sabéis que también dentro de la construcción de villanos, la cosa de hacerles como medio queers, es decir, un poquito bisexuales, también es un recurso bastante que lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Incluso más atroz que el hombre gay fuera del armario con SIDA, porque él, o incluso a veces ella, podía pasar como heterosexual y por tanto transmitir el virus mortal a una inocente víctima. En la cultura popular, esta figura emergió insistentemente en la guisa de una atracción erótica sobrecogedora, no de forma aversiva como persona con SIDA identificable, sino encubierto, como el agente doble y erótico favorito de la era, el vampiro. Y fijaos que esta es una portada de la revista Newsweek del año 95, que parece un póster de una película de vampiros, en verdad, pero el título es Bisexualidad. No gays, no heteros. Una nueva identidad sexual emerge. Nueva en el año 95, gente. Parece ser que la bisexualidad se descubrió en el año 95. Bueno, una colega me consiguió la revista. La tenéis aquí, la podéis pasar si queréis. Si habéis comido chetos, no la saquéis del ¿vale? Podéis ojearla si os apetece. Y os voy a contar un poquito a partir de la investigación de Marjorie Garber sobre la figura del vampiro y la relación que tiene con esta idea del hombre bisexual como portador de VIH-Sida, porque en realidad tiene muchísimo que ver, ¿no?
Y para esto os he traído como una tabla de qué relación hay entre vampiros y bisexuales, ¿vale? Esto según lo investigado por Marjorie Garber y he metido como alguna cosita también más, ¿vale? Ella explicaba que la figura de los vampiros, ¿no? Al igual que se construyó con la figura de los bisexuales, lo primero era el passing, ¿no? El passing, es decir, el camuflaje, la idea de que tú te puedes hacer pasar por alguien que está, en el caso de los vampiros, ¿no? Te puedes hacer pasar por alguien de los vivos, que ya hemos dicho que la vida es la heterosexualidad, ¿no? Y tú como bisexual te puedes hacer pasar por alguien de los heterosexuales, que es los vivos, ¿no? Digamos, este lado. Dice Marjorie Garber, en la tipología de demonios, desde Satán a Drácula, es el passing, ¿no? Este camuflaje, lo que supone el problema. El apuesto Satán, el romántico Drácula, el hombre gay bisexual. Y fijaos que aquí, y desde la diapositiva anterior también, estamos hablando de que aquí el peligro es no solamente no ver venir ese peligro, sino que ese peligro resulte atractivo. Que ahora hablaremos de esto, ¿no? La cosa de que no es solamente que no te lo veas venir en plan, sí, mi vecina, qué maja es, y te muerdes, sino que en realidad es algo, o sea, entra en juego la atracción, ¿no? La cosa de que tú te sientas atraída hacia algo que en realidad te debería dar miedo. Y en ese juego entre el deseo y el pánico, ¿no? El deseo y el miedo, entra este relato que en realidad es un relato como muy común dentro de lo monstruoso, y hablaremos ahora un poquito antes de cerrar y ya dar paso a coloquio, entre esta dualidad entre el miedo y el deseo, ¿no? Que es dentro de lo que se mueve mucho la noción de bisexualidad. Tanto vampiros como bisexuales no están en ninguno de los dos lados del muro, ¿no? Los vampiros no están ni vivos ni muertos, es decir, bueno, obviamente no están muertos, pero tampoco pertenecen al mundo de los vivos, son inmortales, no pueden morir, pero no tienen vida tampoco, ¿no? Y los bisexuales no son ni heterosexuales ni homosexuales, ¿no? Están en ese lugar de liminalidad, ¿no? Dice Marjorie Garber, vampiro ha llegado a denotar no una identidad, sino una progresión histórica de identidades estigmatizadas. No un lugar fijo, y esto es lo más importante, sino un umbral. De hecho, el umbral es el signo mismo de transgresión vampírica. El umbral es el agujero en el muro, ¿no? Esa cosa liminal que no sabemos identificar y por tanto es lo que lo hace tan peligrosa, ¿no? A cuento de lo que os contaba del tema de la atracción sexual, Marjorie Garber distingue, ¿no?, que los vampiros usan la seducción sexual como arma y por tanto lo que nos condena es el vicio sexual, ¿no? Porque nos hemos dejado tentar por un vampiro, es por lo que el vampiro nos muerde y nos convierte, ¿no? De hecho, no sé si sabéis, bueno, que se supone que un vampiro antes de entrar en un sitio tiene que pedir permiso, cosa que, la verdad, mucha gente no hace, pero bueno, ¿no? Como que tienen más claro el consentimiento los vampiros que mucha gente, pero bueno, ¿no? Como esta cosa de que si un vampiro, para que un vampiro pueda entrar a un sitio, tiene que pedir permiso para entrar y tú se lo tienes que dar, ¿no? Entonces, los vampiros seducen, o sea, a ti un vampiro no te puede, en principio no te va a morder, no te va a condenar, a no ser que tú te dejes seducir. Con lo cual, de alguna manera, ahí el límite de la culpa y la inocencia se empieza como a delimitar, ¿no? Y los bisexuales igual, la seducción sexual como arma y el vicio sexual condenatorio, ¿no? Es decir, que te acuestes en este caso, ¿no?, con un hombre bisexual, es lo que hace que tal. Claro, para que te seduzcan, se tienen que hacer pasar por alguien de tu lado, ¿no? Por tanto, aquí también juega mucho esta noción de inocencia, ¿no? Una inocente víctima, yo no sabía, ¿no? Y aquí hay este giro, ¿no? Creo que es interesante también pararnos un poco a reflexionar sobre cómo en muchas narrativas en torno a lo monstruoso mola mucho cómo la persona que es transformada no es transformada en plan, oh Dios mío, no sabía que era esto, y no, como que no es una inocente víctima, sino que se agencia de esto y decide esa transformación. No me da tiempo ahora a hablaros de Rocky Horror Picture Show. Ayer le dieron el Goya Internacional a Susan Sarandon, que simplemente es la mejor. Si no habéis visto Rocky Horror Picture Show, os animo muchísimo a que lo veáis. Es una película en la que para mí encapsula súper bien esta cosa de, aunque no hay vampiros, el código es como muy vampírico, ¿no? Además es muy bi.
y en el que la pareja supuestamente heterosexual y heteronormativa, que está formada por Susan Sarandon y otro actor que no me acuerdo cómo se llama porque yo solo miro a esa señora, deciden de alguna manera, tienen agencia para transformarse, o sea, ellos de alguna manera traicionan el lugar del que vienen, traicionan la heteronorma y se transforman y se de alguna manera, y así lo cantan en las canciones, ¿no? Se entregan al placer, ¿no? Al placer que lo podemos entender como la liberación de abrazar lo queer. No lo LGTBIQ más necesariamente, sino lo queer como simplemente la traición a la norma, ¿no? La traición a ese relato que separa el nosotros de los otros, ¿no? Entonces es muy guay como esos relatos en los que de repente la víctima inocente ya no es una víctima inocente, sino que es una persona agenciada que dice, joder, el otro lado del muro mola bastante más. Y además molaría muchísimo más si ese muro no, o sea, si ese muro cayera, ¿qué nos distinguiría, ¿no? En plan, bueno, o sea, significaría que ya no habría una norma porque ese muro lo ha puesto la norma ahí, ¿no? Bueno, dice Marjorie Garber, en vez de morir, el vampiro bisexual trae muerte, que es lo mismo que ocurre, ¿no? Con lo que decíamos de los hombres bisexuales, ¿no? Muerte deliciosamente enmascarada en placer, que ese es el peligro, ¿no? La cosa de que está enmascarada en placer, que no es un placer de comida o no es un placer visual, es un placer sexual, que es un discurso muy conservador, ¿no? La cosa de que si entras en ciertas prácticas sexuales o si te dejas tentar de alguna manera por lo sexual, pues puedes acabar condenada, ¿no? Y por último, bueno, pues obviamente la relación de que tanto los vampiros como los bisexuales, esto lo señalaba Marjorie Garber también, de alguna manera te infectan a través de la sangre, ¿no? El VIH-Sida se transmite a través de la sangre y en ese sentido los vampiros también, ¿no? O sea, la transformación vampírica viene a través ya no solamente de la sangre, sino de alguna manera la penetración de un cuerpo en otro cuerpo, ¿no? Los colmillos que se hunden, digamos, en un cuello y la estigmatización, por ejemplo, del sexo anal que hay en torno también, pues eso, a la serofobia del VIH-Sida, ¿no? Por ir cerrando ya, Marjorie Garber dice, los vampiros de nuestro siglo han sido representados en su diversidad como mujeres devoradoras con peligrosos apetitos heterosexuales, hombres homoeróticos, lesbianas vampíricas enmascaradas o descaradamente francas y deseantes, judíos, otredades raciales y más recientemente bisexuales. En resumen, encarnan insistentemente los miedos y deseos de la época. ¿Por qué? Porque la difuminación de un límite genera estas dos emociones, genera por un lado la curiosidad, el deseo, ¿no? el querer saber más, el asomarnos a esa cosa que no entendemos, y por otro lado genera terror, ¿no? El límite entre la vida y la muerte nos puede generar estas dos sensaciones, ¿no? El preguntarnos, ¿seré bisexual? Nos puede generar estas dos cosas, ¿no? Cualquier cosa que amenaza con delimitar algo que nos hemos inventado que separa una cosa de la otra, genera de alguna manera estas dos emociones que parecen opuestas, pero en realidad están como muy intrínsecamente vinculadas. No sé si conocéis a esta persona, se llama ContraPoints, es una youtuber y ex filósofa estadounidense, que ella lo que hace es que una vez al año, ella saca un vídeo una vez al año, que son 3 horas, hiperproducido, y hace un par de años sacó un vídeo de 3 horas sobre Crepúsculo, los libros, ¿vale? Y las pelis, analizando el vampirismo, bueno, es una tía listísima. Y he traído como un poquito de lo que ella explica en torno al vampirismo y la sexualidad, por esto de que hablábamos de, o sea, ella se mete mucho en la idea de que la sexualidad tiene mucho de vampírica, ¿no? Y porque juega también con esta cosa del miedo y el deseo a la vez, ¿no? Ella dice, ¿por qué es vampírica la sexualidad? Nunca pensé que estaría dando esta charla aquí, pero bueno, me está haciendo como mucha ilusión. La sexualidad, no pensaba que iba a hablar de Crepúsculo en el LAC, pero venga. La sexualidad conlleva inherentemente el traspaso de barreras. La erótica es una dialéctica entre vida-muerte, amor-odio, ternura-violencia, tabú, transgresión, separación-unidad. Y por eso Edward Cullen es un vampiro. La amenaza de perderte a ti misma, de perder tus límites, siempre será fuente de ambivalencia. Que esto en realidad debería ser el eslogan de las personas bisexuales, ¿vale? Sin importar cómo de igualitaria o permisiva sea la actitud de la sociedad hacia el sexo.
Y dice, tanto las experiencias místicas como las sexuales penetran los límites de una misma. Difuminar la línea entre una misma y la otra edad puede ser estático o terrorífico o ambos. Cuando los límites se hacen inestables, ocurre una crisis de identidad, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿seré bisexual? Ocurre una crisis de identidad, ¿no? La gente xenofóbica percibe la inmigración como la vulneración de los límites de la nación. Es una crisis de identidad nacional que conceptualizan como invasión, ¿no? Por eso, cuando, esto lo hablamos mucho Saire y yo, cuando se dice esto de, bueno, es que en el fondo todo el mundo es bisexual, ¿no? No sé si lo habréis oído alguna vez en plan, en el fondo todo el mundo es bisexual. No todo el mundo es bisexual, pero lo que sí que puede hacer todo el mundo es hacerse la pregunta de ¿seré bisexual? Y esa pregunta es el agujero en el muro, ¿no? El hecho de que todo el mundo se pueda hacer esa pregunta, que a la vez nos puede generar terror y deseo, ¿no? Deseo por entender algo que va más allá de, ¿no? O sea, por descubrir una cosa nueva, por asomarnos a otro mundo hasta entonces desconocido, y a la vez terror, precisamente por eso, ¿no? Esa pregunta a mí me parece muchísimo más potente que el decir si todo el mundo es bisexual o no todo el mundo es bisexual, no sé qué, ¿no? La pregunta es el agujero en el muro. El hecho de que todo el mundo se pueda preguntar, ¿seré bisexual? Creo que tiene un potencial transformador y político tremendo. Bueno, es un poco lo que... Esto es lo último que os quería decir, ¿no? La liminalidad, digamos, encapsula esa ambivalencia de miedo y deseo, de pánico y excitación. Y bueno, pues por cerrar, ¿no? La bisexualidad suele ser percibida como algo a la vez terrorífico y excitante, como ya habéis visto, ¿no? No solamente en el tema VIH-Sida, sino en general muchos de los estigmas que hay en torno a las personas bisexuales es no te puedes fiar de ellas, no sabes por dónde te van a salir, o sea, hay mucho de este discurso que sigue todavía, digamos, permeando nuestros discursos en el día a día, ¿no? Las personas bisexuales son, por un lado, perversas y traidoras y a la vez sexuales y excitantes, ¿no? Esta cosa del miedo y el deseo. La pregunta, ¿seré bisexual? Es asomarse al umbral, difuminar el límite que me separa de la homo o heterosexualidad, que también sabemos que la heterosexualidad es fija, inmutable, y lo queer, lo boyero, lo marica es múltiple, es plural, ¿no? Es decir, no es la contrapartida tampoco de la heterosexualidad, sino que es todo un mundo, ¿no? Esa pregunta, ¿seré bisexual?, puede provocar tanto excitación como pánico y todo el mundo se la puede hacer. Por tanto, bueno, pues creo que os dejo un poco como con esta cosa de que creo que la pregunta, cuestionar la norma puede ser una manera como muy interesante, a veces inesperada y amenazante de hacerle frente. Dicho esto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sé que me he pasado un poquín de tiempo, pero me gustaría como dejar un ratín para poder hablar de, pues, qué os ha parecido, qué preguntas podéis tener, qué reflexiones, hacer esta charla aquí, en un espacio en el que tanto se habla, ¿no?, de lo que significa la vida y la muerte. Yo, madre mía, cuando estuve aquí, al pobre Lama Norbu le tenía agarrado de la manga en plan, pero cuéntame sobre la muerte, ¿no? Como que me parece como muy interesante poder llevar esta conversación precisamente aquí, ponerla en relación a todo lo que aquí se enseña y todo lo que aquí investigáis, porque creo que puede ser como una confluencia muy interesante, así que os cedo la palabra para que podamos como hacer un poquito de diálogo antes de marcharnos y despedirnos. Y voy a beber agua. ¿No? Luego, por cierto, la revista la tenéis por ahí, ¿verdad? Vale, genial. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Algún comentario? ¿Algo que no, yo qué sé, que os haya resonado? Sí. L'enfocament... Bueno, gràcies per la xerrada perquè és superinteressant. Moltes gràcies. Has parlat tota l'estona d'aquesta perillositat, no?, de la bisexualitat, però jo al final anava com escoltant de la bisexualitat masculina, no?, al final, perquè sí.
suposo que mentre tu anaves fent tot això també t'anava ressonant l'aspecte de dir i la femenina aquí com està percebuda. Bueno, he escoltat altres xerrades teves, no? I com hi ha aquesta diferenciació, no? Moltes vegades de la femenina que la mirada està més amb el desig de que aquest, com a objecte, no? I no sé, què et ressona a tu això, no? El fet de que la masculina com aquest el perill. Doncs moltes gràcies per la pregunta, la veritat. Claro, la bisexualidad masculina en este caso está percibida como una amenaza en un contexto muy concreto, que es esto del VIH-Sida, porque ahí ni siquiera se podía, bueno, para empezar, porque se entendía que el mayor vector de transmisión era el sexo anal entre personas con pene. De hecho, muchas veces se hablaba de hombres bisexuales cuando en realidad eran hombres que se acostaban con mujeres trans. Lo que pasa que como eran personas con pene, pues se entendía que eran hombres y entonces son bisexuales, ¿no? Pero muchas veces eran hombres que recurrían como al trabajo sexual, hablando, pues si os interesa este tema, por ejemplo, hay una serie que se llama Pose que está como muy bien ilustrado esto, ¿no? Entonces ahí era de alguna manera esa amenaza de esto concreto de la contaminación, ¿no? En el caso de la bisexualidad femenina, esto también ha permeado mucho en el imaginario cultural, también en lo vampírico, o sea, lo vampírico, la vampira que seduce, en este caso, el relato más común es que a quien seduce la vampira es a otra mujer que en principio es heterosexual y la convierte, ¿no? Le arrebata esa heterosexualidad y la pervierte, ¿no? De alguna manera. También esto lo hemos visto como en la figura de la femme fatale, que muchas veces tiene rasgos también como de bisexual, ¿no? Las mujeres malas en la ficción de alguna manera son un poco seductoras, no solamente con los hombres sino también con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, toda esta idea de que la sexualidad femenina, cuando somos sujeto de ella y no objeto, nos convierte en malas, nos convierte ¿no? en descaradas, ¿no? En promiscuas o lo que sea, claro, esto, un rasgo facilón para esto es, la ponemos bisexual porque muchas veces bisexual se entiende como sinónimo de hipersexual, que eso luego, pues por ejemplo, en el mundo real, las consecuencias que tiene, por ejemplo, es que las tasas de violencia sexual entre mujeres bisexuales son muy altas. O sea, dentro de las identidades, digamos, en cuanto a orientaciones sexuales, las mujeres bis tienen unas tasas de agresión sexual muy, muy, muy altas, ¿no? Precisamente por esta idea de que, bueno, de que no es una agresión, porque si te gusta todo no es una agresión, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que o sea, al final el fondo es el mismo, ¿no? La cosa está de a partir de la seducción, pervierto, infecto, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, aquí en las mujeres, por supuesto, estamos atravesadas por el tema del discurso machista y misógino, ¿no? Si añadimos también otros factores, como por ejemplo el racismo, vemos que, por ejemplo, que esto es una cosa que lo ha investigado también mucho Shiri Eisner, que la bisexualidad está también muy vinculada con la animalidad y con las personas racializadas, por considerar la bisexualidad como un estado inmaduro, ¿no? O primitivo de la sexualidad, ¿no? Hasta que ya tienes una sexualidad definida, que lo ideal sería que fuera la hetero, ¿no? Y hasta entonces estás como indefinido, ¿no? Y ahí hay unos vínculos como muy fuertes con el tema de la racialización, las mujeres racializadas que están doblemente sexualizadas, también el discurso, o sea, el recurso facilón de la bisexualidad también afecta más por ahí, o sea que cada eje de opresión de alguna manera sí que añade. Yo he traído este ejemplo porque es porque los vampiros en un principio aparecen como a partir de esta idea del hombre bisexual, pero la figura de la vampira bisexual o la vampira lesbiana sabemos que permea también muchísimo y tiene también este relato de uy, no me puedo fiar, uy, me estás engañando, uy, te infecto, que son check, imaginario bisexual también, ¿no? Bueno, gracias. Espero que os animéis a hacer la pregunta después de ver que después de una pregunta viene otra pequeña chapa. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más cositas?
Os he asustado, ¿verdad? Ya lo siento. No sé si queréis comentar alguna cosa en relación, pues yo qué sé, bueno, o gente de las personas que estéis más en contacto con el tema de la filosofía budista, cómo resuena esto de alguna manera. Porque claro, entiendo que por las conversaciones que tuvimos tampoco hay una línea que diferencia muchísimo la vida de la muerte, sino que con ¿no? Estas prácticas en parte lo que hacen es traer la muerte a la vida, ¿no? Incorporar la muerte en la vida. Entonces, bueno, como que tengo curiosidad, pues no tenemos por qué hablarlo ahora, lo podemos hablar después en la pausa, ¿eh? Pero bueno, si queréis comentar alguna cosa al respecto, si no nos despedimos y hasta aquí. Nos despedimos hasta aquí. Vale. Pues nada, daros las gracias otra vez. Ha sido muy bonita la acogida, tanto aquí como como en agosto cuando vine a hacer la residencia. Os quiero también decir que si os apetece, el libro del que os hablaba antes, el del diario de creación de Gloria y el texto, lo presentaré en Crisi el 20 de marzo. Con Paula Pascual de la Torre, que es la codirectora de la obra, y con Estela Ortiz, que sé que la conocéis también porque ha venido aquí y bueno, y tenéis relación con ella. Estaremos ahí charlando y espero poder programar alguna función próximamente en Barcelona o por aquí. Así que espero que nos podamos ver. Cualquier cosa, pues os dejo aquí mi correo y mi Instagram para lo que sea. Y de verdad que muchísimas gracias también a todas las personas que habéis venido hasta aquí para la charla hoy y espero que lo disfrutéis y el concierto de después, que seguro que será precioso. Ya está. Muchas gracias.